Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Evo Morales y actual embajador ante la OEA de los Estados Americanos, Héctor Arce Saconeta, sale a responder las acusaciones de que él claramente conocía la situación irregular de Max Mendoza. El gobierno de Evo Morales sabía o no que Max Mendoza estaba cobrando un sueldo de forma irregular. Esta es la respuesta del exministro de Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Vamos a hablar ahora de un documento que ha sido publicado la tarde de este lunes y que tiene que ver con la supuesta alerta que se le hizo al entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, el año 2019, respecto a don Max Mendoza y su usurpación de funciones en la CEV. El exministro de Justicia, dice la nota de ANF, el 2019, fue alertado por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, de ese entonces, Waldo Albarracín, que Max Mendoza estaba incurriendo en usurpación de funciones porque era miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Albarracín, dice la nota, mediante una carta dirigida a Arce, observa que Mendoza, a nombre de la CEV, sea parte de la firma de un convenio entre ese ministerio, Tribunal Supremo Electoral, Defensoría del Pueblo, Dirección General del Régimen Penitenciario, Instituto Nacional de Estadística, CEGIT, Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Corresponde a la entidad que represento, dice la nota, observar la firma y falsa representación que ostenta el señor Max Mendoza, estudiante y dirigente de la CUP, por cuanto dicha persona no es miembro de la CEV. Sin embargo, aparece firmando el documento como secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, dice el texto de esa misiva del 4 de febrero del 2019. El texto es aún más preciso. Abro comillas. Señor ministro, usted, como connotado jurista y docente universitario, sabe perfectamente que el CEV está integrado exclusivamente por docentes titulares elegidos en el Congreso Nacional de Universidades y el secretario ejecutivo. Precisamente es quien ostenta la representación legal de la CEV. Por esa condición, sin embargo, el señor Max Mendoza es un simple estudiante que no puede ni debe arrogarse esa representación, dice la nota que ha sido publicada la jornada de este día, el lunes, por parte de la agencia de noticias Fides. Estamos en un contacto vía Zoom desde los Estados Unidos con el exministro de Justicia y actual embajador Héctor Arce Saconeta, con quien vamos a hablar respecto a esta nota que ha sido publicada este lunes por la agencia de noticias Fides. Doctor Arce, buenas noches. ¿Ha usted tenido conocimiento de esta nota que se ha publicado este lunes? ¿Es cierto? ¿Usted fue alertado por Waldo Albarracín de la usurpación de funciones del señor Max Mendoza, que ahora guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Junior. Un cordial saludo a toda la audiencia de Chicavisión y Detrás de la Verdad en todo el país. Gracias por el espacio para aclarar una falsedad que ha sido vertida por un periodista boliviano, don Andrés Gómez Vela, la cual la vamos a aclarar. Para empezar, en ningún momento el doctor Waldo Albarracín se ha dirigido a mí para presentar ninguna denuncia. Nosotros hemos realizado, dentro de varias políticas de transformación de la justicia, Junior, que usted conoce, hemos realizado la aprobación de la ley 1173, la reforma notarial completa, la creación de las salas constitucionales, y uno de los íconos de nuestra gestión era llevar adelante un censo carcelario como nunca se había hecho en el país. Como en el caso de los notarios, como en el caso de la ley 1173, en este caso también nuestro deseo fue trabajar conjuntamente con la universidad. Y la Universidad Boliviana forma parte de una comisión especial de seguimiento a las conclusiones de la cumbre que se llevó adelante el año 2016 y está mandada por la ley 898, que es una ley del mes de enero del año 2017. En función de eso, se hace una invitación al señor Waldo Albarracín para que la UNSA participe, al igual que se lo hizo con los demás 9 rectores de las universidades del sistema boliviano, incluida la Universidad Pública del Alto, y es en esa respuesta que él nos hace conocer
una observación, Junior, esta es la carta, es una carta que evidentemente ha llegado al Ministerio de Justicia, donde además de manifestar su predisposición para trabajar en el censo carcelario, la Universidad Pública de La Paz había trabajado ya en otras iniciativas, reitero, nos hace conocer una observación al señor Max Mendoza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Contrariamente a lo que se menciona, nosotros internamente activamos una investigación, activamos un procedimiento. Hay un informe que es emitido por el abogado Jaime Quiroga, el abogado Iván Vascopé, a la viceministra de ese entonces, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, la doctora Erika Chávez Barrancos, que nos menciona y nos hace una amplia referencia, este es el informe que nosotros lo tenemos, y nos hace una amplia referencia a una comunicación fundamental que nosotros como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional recibimos en ese momento, que es esta comunicación, que es una comunicación oficial del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En esta comunicación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, firmada por Juan Justo Roberto Borges Ayala, presidente del 13º Congreso Nacional de Universidades, nos dice textualmente: al respecto, me es grato comunicarle que nos ratificamos en nuestra nota CV 01-503/2018, una nota anterior, en la misma que hacemos conocer que el vicepresidente estudiantil del Presidium del 13º Congreso Nacional de Universidades, universitario Max Mendoza Parra, y el asesor jurídico, doctor José Luis Lecoña Rodríguez, nos representarán al CV en la comisión mencionada, es decir, la comisión de seguimiento de las conclusiones de la cumbre. Esta es una comunicación oficial firmada por el Congreso de Universidades, por el presidente del 13º Congreso Nacional de Universidades. En función de este informe, de esta comunicación y de un análisis jurídico serio, nosotros le emitimos esta respuesta que le he publicado el día de hoy en las redes sociales, Junior, esta respuesta al rector de la universidad, al doctor Waldo Albarracín Sánchez, entre la que, entre otras cosas, además de explicarle las razones jurídicas del Ministerio de Justicia, le ponemos en la parte final una situación que es fundamental. Esta carta está fechada y la tenemos nosotros registrada el 15 de marzo del año 2019, en la que le decimos al final, lo que está remarcado aquí en letra amarilla: mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que si su autoridad, en calidad de rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación, me refiero a la representación del señor Max Mendoza, y siendo esta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas y legales que considere más pertinentes. En otras palabras, después de recibir esa carta, después de hacer un análisis jurídico, le decimos al señor Waldo Albarracín que dentro de la autonomía universitaria, él tiene el deber de realizar las acciones pertinentes. Que las haya realizado o no, ese ya no es resorte nuestro, estimado Julio. Por lo tanto, este intento burdo, este intento falaz de pretender involucrarnos o pretender decir que ha habido alguna negligencia en nuestra gestión a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es un verdadero exabrupto, es una situación absolutamente anómala que no corresponde a la verdad y me permito yo aclararla. Todo esto, estimado Junior, más allá de la concepción personal que nosotros hemos tenido sobre este tipo de situaciones que la hemos venido viviendo durante los más de 20 años que yo tengo como docente universitario. Si usted me permite, Junior, yo tengo una posición sentada y firme en el entendido de que ningún universitario puede permanecer pues décadas estudiando una carrera. Eso además, eso en sí mismo ya es un gravísimo daño económico al Estado. Una persona tiene que estudiar una carrera en los 5 años que está predeterminada. Puede ser que tengan problemas, las damas pueden ser que tengan un tema de embarazo, temas económicos, ya establecemos un máximo de 7 años, pero más de 7 años no debía permitirse que un universitario permanezca en una universidad. Y esto, le reitero, Junior, lo digo como docente universitario con más de 20 años de docencia titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En Bolivia tenemos la gran ventaja que no existe en países como este, que yo estoy residiendo temporalmente, tenemos la gran ventaja que la educación es gratuita, pero no se puede abusar de esa situación. Una persona no puede permanecer durante décadas en una dirigencia, medrar de esa dirigencia y obviamente enriquecerse ilícitamente. Pero este es otro tema. Esta es una posición personal que yo siempre la he tenido, no la tengo desde ahora, la he tenido desde hace mucho antes en relación al señor Max Mendoza.
la he manifestado tanto en círculos académicos a los que pertenezco como en círculos políticos a los que he pertenecido. En algún momento con algún colega ministro he tenido algún diferéndum sobre esto, pero obviamente es una posición absolutamente personal. Nosotros respaldamos todas las investigaciones que se están llevando adelante, las investigaciones que se tienen que dar en el marco de la ley y obviamente que se establezcan las responsabilidades que pueda tener él o otras personas. Nuestra posición siempre, Junior, y con esto termino, ha sido de defensa de la autonomía universitaria, de defensa del cogobierno universitario. Estas son grandes conquistas que no vienen solamente de Bolivia, son grandes conquistas de la Revolución Universitaria de Córdoba del año 1918, que han sido constitucionalizadas en la Constitución Social del año 1938 y que, más allá de sus grandes defectos, más allá de sus grandes problemas, deben ser defendidas. No tenemos que confundir el concepto con el defecto. El concepto de la autonomía universitaria y el cogobierno universitario son conceptos sanos, buenos, beneficiosos para la sociedad, para la institucionalidad republicana, para el Estado de Derecho, para la democracia en los países. Los defectos de cómo se está aplicando en nuestro país son los temas que se deben, obviamente, trabajar dentro del marco de esa autonomía que, reitero, Junior, está constitucionalmente reconocida. Doctor Arce, si me permite, bien breve, por favor, ya para terminar. Es decir, usted no avaló, como dice esta nota, a Max Mendoza, ¿y usted cree que esta nota ha sido manipulada, malinterpretada, o qué hay detrás de esta, doctor Arce? Bueno, Junior, la carta ha sido enviada dentro de un tema de trabajo del Ministerio de Justicia conjuntamente con las universidades, el censo carcelario. La denuncia que presentó ha merecido un trámite al interior del Ministerio de Justicia y ha merecido una respuesta objetiva en la que le invita al señor Albarracín a pronunciar las denuncias que tenga ante los órganos competentes. Le dice que ni siquiera es su derecho, es su deber presentar esas denuncias. Habrá que ver si don Waldo Albarracín las ha presentado o no. La actitud del señor Andrés Gómez Vela, que dicho sea de paso y con mucho respeto, Junior, Andrés Gómez ha sido alumno mío en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde yo también dicto clases en la maestría de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Hace varios años, Andrés ha sido alumno nuestro y ha visto cómo es nuestra conducta y nuestra solvencia. Yo creo que lamentablemente es una actitud política, una actitud incorrecta de don Andrés Gómez, un periodista al que, por supuesto, como los demás periodistas, lo respeto, pero que no corresponde a la verdad y que busca una serie de tergiversaciones, una serie de malos entendidos con afán de dañar políticamente a personas que obviamente siempre hemos cumplido nuestro deber y nuestra responsabilidad, como en esta documentación que es pública, que yo se la voy a hacer llegar, Junior, y se la voy a hacer llegar a quien la requiera, porque siempre en nuestra labor hemos cumplido estrictamente nuestra función y nuestra responsabilidad jurídica dentro de las certezas en las que podemos movernos los juristas, dentro de los informes y los respaldos legales que tenemos los juristas. Más allá, reitero una vez más, de nuestro criterio de absoluto rechazo a que una persona esté eternizándose como dirigente, medrando de esa condición y más con los hechos que se han revelado. En ninguna comunicación, en ningún sentido, nosotros hemos hablado de manejo de dineros. Nosotros solamente hemos recibido al señor Max Mendoza porque tenía un aval específico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para que represente en una comisión donde estaba el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado. Y obviamente la responsabilidad es de las personas que lo han acreditado. No hemos conocido de manejos de dinero, no hemos conocido de manejos de cargos, de todas estas cosas que han salido recientemente y que sí ameritan, Junior, una investigación profunda, seria y una responsabilidad de una persona que en mi criterio no tendría por qué ser dirigente. Nadie puede ser dirigente durante décadas porque la universidad es para un espacio determinado de la vida de las personas, 4 o 5 años, y ahí, por supuesto, debe culminar esa etapa de nuestra vida. Muchas gracias, doctor Héctor Arce, por estos minutos y aclararnos este documento que fue publicado la jornada de este día lunes. Muchísimas gracias, Junior, y un saludo desde Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por el espacio para aclarar una falsedad que ha sido vertida por un periodista boliviano, don Andrés Gómez Vela, la cual la vamos a aclarar. Para empezar, en ningún momento el doctor Waldo Albarracín se ha dirigido a mí para presentar ninguna denuncia. Se hace una invitación al señor Waldo Albarracín para que la UNSA participe, al igual que se lo hizo con los demás 9 rectores de las universidades del sistema boliviano, incluida la Universidad Pública del Alto. Y es en esa respuesta que él nos hace conocer
una observación, Junior, esta es la carta, es una carta que evidentemente ha llegado al Ministerio de Justicia, nos hace conocer una observación al señor Max Mendoza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Contrariamente a lo que se menciona, nosotros internamente activamos una investigación, activamos un procedimiento. Esta es una comunicación oficial firmada por el Congreso de Universidades, por el presidente del 13º Congreso Nacional de Universidades. En función de este informe, de esta comunicación y de un análisis jurídico serio, nosotros le emitimos esta respuesta que he publicado el día de hoy en las redes sociales, Junior, esta respuesta al rector de la universidad, al doctor Waldo Albarracín Sánchez, entre la que, entre otras cosas, además de explicarle las razones jurídicas del Ministerio de Justicia, le ponemos en la parte final una situación que es fundamental. Esta carta está fechada y la tenemos nosotros registrada el 15 de marzo del año 2019, en la que le decimos al final, lo que está remarcado aquí en letra amarilla: mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que si su autoridad, en calidad de rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación, me refiero a la representación del señor Max Mendoza, y siendo esta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas y legales que considere más pertinentes. En otras palabras, después de recibir esa carta, después de hacer un análisis jurídico, le decimos al señor Waldo Albarracín que dentro de la autonomía universitaria, él tiene el deber de realizar las acciones pertinentes. Que las haya realizado o no, ese ya no es resorte nuestro, estimado Julio. Esas fueron las palabras del exministro de Evo Morales, quien es actual embajador por Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Responde y dice que no era su competencia, sino la competencia de Waldo Albarracín denunciar a Max Mendoza. Waldo Albarracín apuntó a que Max Mendoza suscribió un convenio como secretario ejecutivo del CV y observó que no cumplía con los requisitos para arrogarse ese cargo. El exministro de Justicia y actual embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Héctor Arce Saconeta, salió al frente para referirse a esa carta que fue enviada en 2019, enviada por el entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, en la cual se advertía que Max Mendoza usurpaba funciones en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. El exministro de Evo Morales respondió al entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, que era su competencia seguir las acciones pertinentes que él suponía que le correspondía. Arce Saconeta apuntó a que se remitió la respuesta a Waldo Albarracín el 15 de marzo de 2019, con base en la acreditación remitida por el presidente del 13 Congreso Nacional de Universidades, Juan Justo Roberto Borges Ayala. En dicha comunicación, como se puede advertir, se mencionaba textualmente lo siguiente: mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que si su autoridad en calidad de rector de la Universidad Mayor de San Andrés considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo esta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere más pertinentes. Se lee en la publicación del exministro de Justicia, que cita el texto en su misiva de 2019. El exministro de Justicia de Evo Morales también adjuntó a su publicación la nota del presidente del Tercer Congreso Nacional de Universidades, Juan Justo Roberto Borges Ayala, del 22 de junio de 2018, en la cual señala que el universitario Max Mendoza y el asesor jurídico José Luis Lecoña Rodríguez son representantes del CV ante la Subcomisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, aunque no se menciona que Max Mendoza sea el secretario ejecutivo de esa instancia. Waldo Albarracín apuntaba que este cuestionado estudiante universitario suscribió un convenio como secretario ejecutivo del CV y él observó que no cumplía con los requisitos para ser elegido como su miembro y por lo tanto al arrogarse ese cargo cometió un delito de usurpación de funciones.
por lo que en ese entonces pidió a Arce Saconeta ejecutar las acciones legales contra esta irregularidad. En la carta de respuesta, el exministro señaló que Max Mendoza, en el marco del artículo 4 de la resolución número 4, quebrado 2018, del 13 Congreso Nacional de Universidades, como la máxima autoridad del sistema universitario, fue elegido como representante administrativo del CV en su calidad de representante de la CUP hasta que se reinicie el tercer Congreso Nacional de Universidades, que se encontraba en cuarto intermedio. Personalmente y en mi condición de docente universitario de la Universidad Pública Boliviana, desde hace más de 20 años, considero y he sostenido en círculos académicos y políticos mi absoluto rechazo a que una persona permanezca por varias décadas como estudiante universitario y medre de su condición de dirigente estudiantil, subrayó Arce Saconeta, ignorando que él era ministro de Justicia y además docente universitario cuando recibió la denuncia en contra de Max Mendoza, lo que quiere decir que el exministro de Evo Morales debió alertar mínimamente a transparencia sobre estos hechos irregulares y solicitar una investigación en este caso. Pero no hay tal información. Los descargos del exministro de Evo Morales son simplemente las cartas de respuesta al rector de la Universidad Mayor de San Andrés de ese entonces, Waldo Albarracín. Pero no hay ninguna acción adicional por parte de quien era ministro de Justicia. No hay la solicitud de apertura de una investigación en contra de Max Mendoza, lo que nos hace pensar que al parecer el exministro de Justicia de Evo Morales optó por proteger o evitar ver las ilegalidades al ver que Max Mendoza ocupaba de forma irregular este puesto, peor aún siendo docente universitario, porque entendía la ilegalidad del hecho. Al respecto, te invitamos a dejar tus percepciones frente a todas estas aclaraciones. ¿Creen entonces que el gobierno de Evo Morales protegió a Max Mendoza, al igual que el gobierno de Luis Arce Catacora? Porque finalmente se ve en reuniones a Max Mendoza con el actual presidente y también respaldando las resoluciones de Evo Morales cuando él todavía era presidente de Bolivia. Incluso las comunicaciones con la novia joven de Evo Morales cuando Max Mendoza buscaba contactarse con Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes después de todo esto? ¿Max Mendoza tendrá protección del gobierno? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.